De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de estar por primera vez con un periodista, él se llama José Luis Miró y nos atiende creo que desde Palma de Mallorca. Desde Palma de Mallorca os atiendo, encantado de hacerlo además. Bueno, este apellido Miró está vinculado con el pasado judío de los chuetas. Tú también tienes un segundo apellido chueta, es decir, que perteneces a esa minoría que durante siglos ha sido perseguida por justamente eh, conservar ese abolengo o esos lazos ancestrales, ¿no? Sí, efectivamente, yo me llamo Miró Forteza y si vuelvo y si empiezo a buscar un poco más entre mis antepasados, pues me vuelvo a encontrar con otro Miró y con algún Picó y algún Piña. O sea que tengo, tengo lo que rancio abolengo de origen judío, que se dice, ¿no? Aquí ya sabes que a los judíos conversos se les llama chuetas, que es una denominación que, bueno, durante mucho tiempo fue despectiva, pero bueno, de la que al final pues nos hemos acabado sintiendo un poco orgullosos, ¿no? O sea Ujú. que sí, que efectivamente tengo esa descendencia. Y no eres familia directa de Laura Miró, que muchas veces ha colaborado con nosotros, porque creo que ella es Miró Bonín, que también tiene muchos También tiene los abolengos, dos. muchos abolengos en común. Bueno, No es aprovechar. familia, no somos familia que sepamos, pero bueno, somos buenos amigos. Sí, bueno, ya es cuestión de remontar unas cuantas generaciones, igual sois primos decimoquintos o algo así, ¿no? Seguramente, seguramente. Seguramente. Bueno, tú eres periodista, te dedicas en general a temas que tienen que ver con la náutica, no por nada vives en un sitio tan maravilloso y sobre el Mediterráneo como es Mallorca. Pero hoy queríamos hablar contigo porque nos llegó un poco de forma inesperada una grabación de una participación tuya en un programa de radio, creo, en la cual justamente hablabas el 7 de octubre de este segundo aniversario del ataque de Hamas. Creo que también discutías con algunos de los contertulios sobre el uso de algunas palabras que se han hecho muy comunes en este contexto. Ujú. Y mientras planeábamos esta entrevista, pues resulta que la realidad nos ha comido terreno y hemos llegado a esta noticia de que al fin parece que hay un plan de paz para acabar con la guerra de Gaza. Te dejo el micrófono para que hables lo que te apetezca sobre estos temas. Bueno, lo de la noticia que tú dices, la del plan de paz, el otro día, estando curiosamente en otra tertulia, en ese caso era de la televisión pública, a la que tú te refieres era de la radio pública, porque bueno, participo en ocasiones en los debates y en las tertulias que se hacen aquí en Mallorca. Eh, Surgió porque ya se estaba, digamos, fraguando el plan de paz. Entonces, una de las personas que participaban dijo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Decía, qué pena, yo lo único que lamento es que el plan de paz al final se vaya a apuntar el tanto Trump, ¿no? Eso, y a mí es una cosa que, porque ya pasará un poco a la historia como el plan Trump, ¿no? Entonces yo pensé, pero ¿qué más dará el quién si lo que importa es el qué, ¿no? Y yo creo que esa ha sido una constante en todo lo que ha ido sucediendo desde el 7 de octubre del 2023. Yo he llegado a pensar que consciente o inconscientemente, hay mucha gente a la que la situación de la guerra y de la situación que se ha derivado del atentado y de luego de la respuesta de Israel, pues le ha ido bien pues para que aflorara como una especie de antisemitismo, de judeofobia que estaba ahí latente, ¿no? Porque al final muchos de los que estaban que se han manifestado en contra del plan de paz, yo me imagino que se lo deben estar tragando ahora, porque claro, decían, no, no, eso es inaceptable y tal. Bueno, y al final, si hay una tregua, en fin, lo que sea que pueda evitar la continuación de la guerra, eso es necesariamente una buena noticia. A mí me da lo mismo si la persona que la propicia
es Donald Trump o yo qué sé, o es el ayatolá, ¿no? Es que, ¿qué más da, ¿no? Al final, quien haya podido mediar para que haya un acuerdo entre unas partes para evitar un conflicto, ¿no? Es decir, esto en cuanto al plan de paz, ¿no? Que yo creo que mucha gente ha estado, bueno, tú lo sabes que aquí en España pues se han manifestado muchos partidos políticos que dijeron, no lo aceptamos, como si ellos fueran la parte, ¿no? Como identificándose casi con una de las partes, en este caso yo digo directamente con Hamas, porque no los equiparo a muchos de estos partidos a la causa palestina, ¿no? Que a veces es difícil de distinguir una cosa de la otra, ¿no? Y entonces ha sido muy curioso porque, claro, no importaba tanto el qué como el quién, ¿no? Y entonces se reduce en esa frase de, bueno, sí, qué pena, ¿no? Que al final el punto se lo apunte Trump. Y digo, bueno, pues realmente si hay una posibilidad de una tregua o de una paz duradera, pues qué más da quién lo haya negociado, ¿no? Bueno, eso que dices, hoy estaba viendo un programa de debate en La Sexta, con un panel en general muy combativo contra Israel, hasta que uno dijo, bueno, sacaron a colación de que Trump quiere el Nobel de la Paz, que se había cerrado el plazo, y uno de los contertulios dijo, bueno, yo creo que si hay algo que merece alguien que merece que sus esfuerzos por la paz, no me importa que sea Trump. Y estaban los otros contertulios que se le veía Sí, que sí, seguramente les ha volado la cabeza cuando este hombre ha dicho algo tan cabal, ¿no? Porque, es decir, sí. ¿qué queremos? ¿La paz o queremos el relato? Entonces, ese contertulio, que no sé quién habrá sido, habrá dicho eso, que es absolutamente muy lógico y, como te digo, muy cabal, y sin embargo, pues es que la situación del debate en España está muy complicada. Yo creo que hoy me habéis llamado casi por el mérito de decir, bueno, hay un periodista que estaba jugando a la contra, ¿no? Que no estaba diciendo lo que es más cómodo para cualquiera de ellos, ¿no? Yo creo que uno tiene que opinar siempre que está en una tertulia o está en un debate, tiene que opinar con honestidad, decir lo que piensa, aun a riesgo de que eso pueda ser erróneo, ¿no? Pero si miras las televisiones y los debates que hay en España, pues hay incluso muchas veces que los propios presentadores tienen que asumir ciertos marcos, ¿no? Que vienen como impuestos. Y entonces salirse de ese marco siempre te sitúa como, en fin, como un disidente al que hay que señalar, ¿no? Pero bueno, yo tampoco me siento incómodo en ese papel. Bueno, esto que decías de los disidentes o las palabras que se usan, yo recuerdo exactamente hace unos meses cuando por primera vez en una entrevista que le hacía, creo que se llama Silvia Inchaurrondo, de la primera de las noticias de la cadena nacional, a la diputada de Podemos y le dijo, ¿qué piensas del genocidio palestino? ¿No? Y pues la diputada se quedó encantada de la vida de que utilizaran esa palabra y desde entonces se ha normalizado, ya todos lo dicen, no porque esta periodista lo haya dicho, sino porque ha llegado el permiso desde muy arriba, ¿no? Es decir, habíamos tenido anticipos con la ministra de Defensa que en una ocasión dijo genocidio, habíamos tenido muchos anticipos en los miembros de la facción de Podemos, cuando era Podemos, y después en Sumar, hablando de genocidio y con frases como del río hasta el mar, que es una frase en sí genocida respecto a los judíos, pero parece que todo esto se ha normalizado tanto que uno pierde no sé, la orientación y ahora les ha pillado el toro. Les ha pillado el toro porque hoy mismo la propia vicepresidenta justamente de este grupo Sumar, cuando le pedían una reflexión sobre esta negociación de paz, estaba todavía buscando la forma de decir sí, pero el problema es Israel. Israel tiene que desaparecer. No lo dijo con estas palabras, pero siguió insistiendo en que la Bueno, paz. sí
sí que lo ha dicho, porque si te refieres a la vicepresidenta Yolanda Díaz, Sí. sí que dijo del río hasta el mar. Yo, No, 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 pero que hoy mismo con las sí, sí, sí. noticias de esta no tregua, sino fin de intercambio de prisioneros, etcétera, Ujú. pues seguía insistiendo en lo mismo, a pesar de que los palestinos ya parece que están en otra, ¿no? Efectivamente. Cuando yo es lo que siempre que me he encontrado en la situación de un debate, yo no he aceptado ese marco. No porque tenga tampoco particularmente claro qué delimita el término genocidio en términos jurídicos, ¿no? Porque tampoco es mi especialidad, pero sí que sé una cosa. Es decir, hay dos cosas que se asimilan. Hay una pintada ahora en Palma que yo creo que lo define mucho, ¿no? Es una estrella de David y un signo de igual y una esvástica, ¿no? Hay dos cosas que yo creo que hay que procurar no decirle nunca a un judío, aunque lo utilices como hipérbole, es decir, como lo utilices casi como figura literaria, ¿no? Como dijeras, bueno, pues es que esto es un genocidio. Aquí se ha hablado muchas veces, yo qué sé, pues de genocidio lingüístico, de genocidio climático, no sé, vale. Bueno, pero esa palabra hay que intentar no utilizarla cuando ni nazi ni genocidio, utilizarla con un judío, porque eso no es gratuito. Eso tiene una intencionalidad detrás. Hay que tener en cuenta que el día 7 de octubre del año 2023, una ministra del gobierno de España, Sira Rego, hace ya un tuit refiriéndose al genocidio palestino en Gaza y en Cisjordania también. Y claro, tú dices, ese día Israel no había, estaba, lo que yo digo, era un país absolutamente aturdido Ujú. por el atentado proporcionalmente más grande de la historia en relación a la población, muy superior, por ejemplo, digo proporcionalmente, al de las Torres Gemelas. Nunca se había visto algo igual en número de muertos ni en la violencia utilizada. Es decir, esa forma de matar a las personas como si fueran, entre comillas, no quiero, es que puede parecer ofensivo, pero es que como conejos, ¿no? Es decir, persiguiéndoles uno a uno, violentando sus cadáveres, profanándolos con violaciones, etcétera, que ese mismo día ya tú saques, utilices esa palabra sin una condena en relación a lo que acaba de ocurrir, anticipaba todo lo que iba a venir luego, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocerle que a pesar de que hoy se encuentra en una situación de que tienen que ir a contrapié, ¿no? Porque la negociación, como decíamos antes, la ha liderado Trump y parece ser que va al menos a derivarse una tregua de esta negociación, y ahora están a contrapié, pero hay que reconocerles que ellos han ganado el relato. Ellos han conseguido imponer esa palabra en todos los debates. Y la misma pregunta que le hacían que hacía Silvia Inchaurrondo, en fin, una periodista que merecería que se le dedicara en fin, un programa entero, ¿no? Al nivel de la capacidad de manipulación que ha llevado a cabo desde la televisión pública en España. Esto no tiene precedentes, esto no existía. No se había visto jamás con ningún partido ni nada. Pero esa misma pregunta que le hacía Silvia Inchaurrondo a la contertulia o a la entrevistada de Sumar es la que te encuentras en cada debate al que vas. Entonces, si tú marcas, dices, no, ese listón no me lo vas a marcar tú. Tú no me vas a decir que es un genocidio, porque la palabra genocidio nace con otra intencionalidad. Es decir, aquí podemos hablar de la desproporción, si quieres, y de la falta de proporción en la respuesta que también es absurdo, porque para ganar una guerra hay que ser desproporcionado, es la naturaleza de la guerra, ¿no? La desproporción y la superioridad es la que te acabará marcando la victoria o la derrota en las guerras. Esto es así, pero bueno, hay muchas cosas que se podrían discutir. Yo tampoco he entrado nunca en el detalle de la situación propia de Israel, de que si Netanyahu es el representante, se puede hablar que, bueno, es el representante del pueblo de Israel porque es su presidente y ha sido elegido, ¿no? Pero que si puede haber disidencia dentro de... Hay muchas cosas que se pueden discutir, pero ese listón de decir, genocidio, cuando la palabra ya se utilizaba antes de que se hubiera producido ni siquiera la respuesta, es cuando tienes que pensar en la intencionalidad que se le está dando a esa palabra. Las palabras nunca son inocentes y el lenguaje especialmente en partidos que tienen tradición comunista, el lenguaje nunca es gratuito. Entonces, eso es mi posición. Esto es decir, no puedes marcarme tú, ponerme ese muro y decir
de este muro no pases, ¿no? Tenemos que discutir dentro de este marco, ¿no? Y claro, cuando rompes la baraja, pues se producen situaciones que no... del último debate que tuve en IB3, que también fue por este lado, digo en la televisión pública, pues ayer ya me llegaron voces de que, en fin, de que, bueno, que, que, que había dicho demasiadas cosas que no habían gustado a mucha gente, ¿no? Digo, bueno, pues no me llaméis, no pasa nada. Yo si vengo a opinar a un sitio, pues es para decir lo que pienso y si no, no pasa nada. Tampoco el mundo no le va a pasar nada por no conocer mi opinión, pero si me llamáis, pues voy a darosla. ¿Tú crees que esto va a cambiar algo? El hecho de que, por ejemplo, si tal como se anuncia el lunes hay un intercambio de prisioneros, que en definitiva, bueno, esta guerra es muy larga, fue muy cruenta, pero si este intercambio de prisioneros se hubiera dado a las 2 semanas, la guerra se hubiera acabado bastante antes, ¿no? Aquí Si hubieran, estamos. si hubieran, si se hubiera llegado a este punto mucho antes, pues se hubieran evitado muchísimas muertes y muchísimas desgracias. Pero bueno, esto en general se puede decir casi que casi de todas las guerras, ¿no? Porque al final las guerras es algo que se enquista en algún momento dado, ¿sabes? Que se pierde un poquito el sentido de la razón y de la mesura y de la proporcionalidad y de todo, porque eso es la propia naturaleza de la guerra, pero es cierto que se hubieran evitado a muchísimas desgracias si hubiéramos llegado hace pues 2 años, si hubiera llegado a este mismo punto. De eso, qué duda cabe. No, pero mi pregunta va más orientada sobre si esto empieza a ir a mejor, llamémoslo, es decir, que hay un avance en el proceso de este plan de paz, que no solamente se liberan a los prisioneros, que se dan los pasos para ir un poquito más, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que el lenguaje de estas personas que ya, como tú decías, el mismo día en que Israel, que jamás masacraba a civiles israelíes 1200 y violaba y mataba niños y secuestraba, etcétera, etcétera, que ese mismo día ya llamaban genocida al que estaba sufriendo eso? ¿Tú crees que la realidad puede cambiar el discurso? Esa es mi gran pregunta. ¿La realidad tiene alguna influencia en el discurso? Porque el discurso evidentemente se nutre de ideologías y de posturas anquilosadas. Pero ¿hay alguna posibilidad de que la gente cambie o vea la situación un poco distinta? Déjame que termine la pregunta porque me Mm. imagino, yo no soy un experto en el tema, pero me imagino que después de 12 años del régimen nazi en Alemania, pues ya la gente se creía todo lo que les contaba el gobierno y de pronto cuando empezó a caer eso, pues se vieron de bruces con la realidad y descubrieron muchas cosas que igual a alguien les contaba, pero que no les otorgaban esa veracidad, ¿no? ¿Tú crees que puede pasar algo así? Yo creo que, bueno, no sé cuánto, tú has hablado, necesitó 12 años, ¿no? Que para imponerse la verdad en el régimen nazi. Yo creo que ahí se puede establecer una cierta analogía, porque si en algo se caracterizó ese régimen durante muchos años, fue precisamente por la invención casi de lo que es la propaganda política llevada a su extremo, ¿no? Que a través de un maestro del engaño y de la mentira como fue Joseph Goebbels. Hay una referencia en las memorias de Albert Speer sobre en fin, su relación con el nazismo. Ya sabes que fue condenado en Nuremberg, estuvo creo que 10 años o 12 años, que era una persona cercanísima a Hitler. Y él cuenta una cosa en ese libro que a mí me pareció magnífica, que es, llegó un momento en el que para tener engañada a la gente había que recurrir a todos los métodos. Claro, a medida que iba avanzando la guerra, si los bombardeos aliados estaban dejando pues arrasadas las ciudades alemanas, pues había que intentar mantener viva, no se sabe muy bien qué, ¿no? La causa o la moral. Entonces, Albert Speer les intentaba vender al pueblo alemán que que estaban a punto de desarrollar un arma que iba a cambiar por completo el curso de la guerra, ¿no? Que era un arma, en fin, una bomba atómica o no se conocía entonces todavía, pero bueno, unas armas espectaculares, tal y cual. Claro, con que la gente había ya dejado de leer los periódicos porque ya no se los creía, entonces, porque ya habían perdido completamente la credibilidad en el régimen, entonces él intentaba influir a través de las páginas de los horóscopos.
De modo que todos los horóscopos te estaban diciendo de alguna manera tú eras Aries, ¿no? O eras Capricornio, o eras lo que fuera, daba igual, porque lo que te estaba trasladando a través del horóscopo era, ahora mismo lo estás pasando mal, estás pasando un mal momento, pero paciencia, porque en muy poco tiempo esto va a cambiar, ¿no? Y él decía que se llegó a ese extremo, es decir, a medida, el relato, con esto te quiero decir que siempre se busca subterfugios para mantenerse, para intentar mantener engañada a la gente, ¿no? Y que se mantengan ajena a la realidad, ¿no? Pero yo creo que al final todo tiene que acabar cayendo por su propio peso. Yo creo que esta primera parte de la negociación ya es una caída por su propio peso de la realidad. Es que lo has dicho antes, tú has visto a una vicepresidenta del gobierno de España aturdida porque ya no sabía qué adversativa sacar, ¿no? Ahora seguramente se ha reunido esta tarde con su equipo en fin, de gabinete de asesores de comunicación para decir, ¿qué digo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que no parezca que hemos hecho el ridículo? Es decir, cada vez se estrecha más el margen de que la realidad esté, digamos, arrinconada frente al relato. Y también yo creo que hay otra parte, que es que hay una inmensa mayoría silenciosa de gente que tiene miedo porque el señalamiento no es fácil de llevar en el debate público, que piensa uh, posiblemente lo mismo que yo, o que puedas pensar tú, pero que no lo dice. Pero esa gente es consciente de la existencia de esa realidad. Para mí hay un indicativo que puede parecer un poco frívolo, pero que a mí me parece muy importante. Cuando los europeos tienen que votar la canción que tiene ganadora de Israel, perdón, de Eurovisión, sorprendentemente Israel con el voto secreto es decir, tiene un seguimiento y eso también les vuela la cabeza, eso no lo acaban de entender y entonces tienen que pensar que ha habido una manipulación del voto, que el sionismo internacional ha entrado en la computadora y ha cambiado los votos, en fin, todas esas cosas que además conectan con lo que siempre se ha dicho de los judíos, ¿no? Que lo controlan todo, que son un grupo de gente que lo controla todo desde arriba y al final esa mayoría en la distancia corta la percibes. Es decir, tú ves que hay un relato en los periódicos, ves que hay un relato en general en los medios de comunicación, en las élites, en los propios partidos da igual de la opción que sean, porque siempre tienen que estar, tienen miedo, no saben muy bien si decir una cosa o la contraria o la otra. El PP es un ejemplo, aquí el Partido Popular es un ejemplo, en España tiene una sensibilidad que es la de Díaz Ayuso apoyando el Estado de Israel y, en fin, mostrando su cariño y sus lazos con Israel, y luego tienes el presidente de Galicia, que es del mismo partido, pues aprobando una moción condenando el genocidio, ¿no? Entonces, los propios partidos ni se aclaran, pero cuando uno está íntimamente con su pensamiento, está ajeno a todo esto, ¿no? Puede que haya tenido contaminación, pero la mayoría de la gente, yo quiero pensar que es así, porque si no sería un desastre, ¿no? Tendríamos que dejar este mundo. La mayoría de la gente no está tan posicionada como nosotros pensamos o en la posición pro-palestina, que es la que está en todas partes, ¿no? Es decir, eh, cualquiera puede colgar una bandera palestina hoy en el balcón de su casa y no le va a pasar nada. Y lo sabe, y lo sabe. Pero el que tuviera la tentación de colgar una bandera de Israel no la va a colgar, porque eso le puede acarrear un problema. Pero su pensamiento es el de colgar la bandera. Que esa bandera no esté colgada no significa que no ondee en algún lugar de su subconsciente, ¿no? Bueno, y aparte, me llama mucho la atención porque todo el mundo saca la bandera palestina, que es la bandera que se utiliza en Cisjordania. En la Franja de Gaza nadie saca esa bandera de cuatro colores porque se lo cargan. La única bandera permitida es la de Hamás, que es verde, con inscripciones coránicas en blanco y que habla de no de la coexistencia entre dos estados, la solución de dos estados, sino que habla de el Estado islámico, es decir, de la, de la yihad, de una guerra santa que atraviesa todas las vicisitudes y diferencias ideológicas que puedan tener. Es decir, que en realidad yo creo que la mayoría de la gente no tiene idea
de a quién están apoyando. También Ni sabían dónde estaba el río Jordán. Si la mayoría de la gente dice del río hasta el mar, no saben lo que eso implica y lo que eso significaba. Muchas veces intentamos hacer pedagogía cuando venía alguien y decía, bueno, pues en Palestina del río hasta el mar. Y tú ibas a un debate en la radio y decías, pero ¿alguien sabe qué quiere decir esto? ¿Sabéis lo que significa? ¿Sabéis que esto significa Es decir, este sí que es un planteamiento, como tú decías antes, genocida, ¿no? Porque es escoger a todos los israelíes, a los judíos que viven en Israel y lanzarlos al mar, ¿no? Arrojarlos al mar. Mucha gente no sabía ni de qué habla. Hay mucha gente que no sabe de qué habla. Hay numerosos vídeos en Internet, que hay una manifestación y hay gente joven y va alguien y les hace una pregunta un poco comprometida y no saben ni dónde están. Es decir, es un poco también hay una parte de que es moda, ¿no? Forma parte del mainstream ahora de político y de la rebeldía, ¿no? Una rebeldía evidentemente malentendida, porque la rebeldía sería necesariamente, aunque solo fuera por pura rebeldía y por hacer digamos, contrapeso, estar en la otra posición, ¿no? Pero bueno, hay esa confusión. Y luego hay algo que también es como antiguo, que es en fin, el pañuelo palestino, el famoso pañuelo, es como una especie de seña de identidad que viene, yo la veo viendo aquí en fin, desde que yo era muy pequeño en los años 80, en todo lo que son los movimientos de izquierda y tal, y dices, ¿por qué no se preocupan nunca la izquierda por los sudaneses, por los sirios, por los ucranianos, por los nigerianos? Nunca les han importado. Es decir, entonces es algo que es como una especie que a veces lo ha dicho también Laura, y estoy muy de acuerdo con ella, es como una especie de rescoldo de la Guerra Fría, ¿no? En fin, de todos los atentados terroristas de aquella época, de los 70, de la OLP, etcétera, etcétera. Es como que se ha quedado algo ahí latente en el pensamiento de la izquierda, y ahora ya aparte de que hay mucha gente confusa, pero también hay algo que es como arcaico, ¿no? Como que no tiene ya el sentido que se le podría haber dado en su día, si es que algún día lo tuvo, en la Guerra Fría. Es que esto que hablas de la Guerra Fría, y a mí me llama mucho la atención la defensa que han hecho desde la invasión de Ucrania para no condenar a Rusia como si la Rusia de Putin tuviera algo que ver con la Rusia de la Unión Soviética. Pues son ideologías opuestas totalmente, ¿no? Pero bueno, parece como que, como tú dices, que hay algo anquilosado ahí que dice, no, Ujú. si viene de Rusia es bueno, o es válido, o no sé qué, es alternativo. Eh, pues nada, José Luis, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y especialmente que nos hayas vertido tu opinión en tantos temas que han salido aquí a colación de esto que está sucediendo en estos días y por los cuales estamos todos, los judíos y los no judíos, cruzando los dedos en el mundo para que se acabe por lo menos una de las guerras grandes que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer, Jorge. Hasta la próxima.